Generalmente yo en la noche no ceno, o sea, hace un tiempo que como solamente fruta y todo eso porque me cae pesado, la comida en la noche me cae pesada y entonces me dan, qué sé yo, pesadillas, no sé qué, pero siempre trato de evitar la cena. Pero anoche mi señora hizo unas pizzas espectaculares y yo no me pude resistir. Y, y nos mandamos unas pizzas espectaculares y vino argentino y qué sé yo. Y sácate, me pasó lo que me pasa siempre que como mucho de noche. Tuve unas pesadillas terribles, unas pesadillas que parecía que estaba viviendo esas cosas. Y claro, era como una película. Y dije yo, se la voy a contar a mis amigos, porque, qué sé yo, una cosa que uno se sorprende, como si fuera una premonición, no sé qué, bien esas pesadillas. Bueno, les voy a contar la historia. Les voy a contar la película que en la pesadilla tuve anoche. Pero no crean, estoy medio julepeado con esto que lo que acaba de decir la Burrich, que nos va a meter a todos en cana, lo que desestabilicemos al gobierno, qué sé yo, bueno, que me venga a buscar en todo caso. En fin, le voy a contar la película, que es lo que importa. Pero la película empieza así. Se oye una voz que dice, como una música de fondo, qué sé yo, como si fuera un abismo que retumbaba allá en la lejanía. Dice, hoy vamos a tensar la cuerda. Así empezaba la película de mi sueño. Te invito, decía otra voz, a romperlo todo. Y se vería un tipo a caballo, así, en la lejanía, agitando así el poncho y decía, vamos a quemar el rancho, vamos a quemar el rancho. Pero al mismo tiempo, te invito a pensar que se oían voces que así alarmadas y corriendo la gente en las calles. Dice, se acaba Macri de tomar el helicóptero, se acaba de tomar el helicóptero al presidente, se acaba de ir el presidente, se acaba de tomar el helicóptero. Un revuelo, que se oía una música de fondo así lúgubre y ya yo estaba como paralizado en el sueño, ¿no? Y decía, se va a producir el más grande debate de los últimos tiempos, la gente está huyendo despavorida, no saben dónde escapar los funcionarios, en fin, y claro, era como si se hubiera pateado un hormiguero. Enseguida, inmediatamente se veía en todas las ciudades importantes de Argentina, enfocas en distintos lugares, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires, un hervidero de gente en la calle. O sea, como viste cuando uno va y le da una patada a un gran hormiguero y que se desparraman todas las hormigas, bueno, se empezaban a oír las sirenas de los bomberos, las radios a toda potencia, la gente ponía las radios para que se escuchara, la televisión, los periodistas entraban y salían, no sabían qué decir, la policía, qué sé yo, todo el mundo como loco, haciendo estridencia, los autobombas de sus sirenas, y claro, todo el mundo era corriendo, y yo estaba entre medio, la gente no sabe cómo. ¿Vieron las pesadillas? Lo que pasa es que uno está que ve todo lo que pasa, pero uno no se puede mover. Y yo estaba entre medio de todo eso, pero no me podía mover. Entonces, montones de gente parada, especulando, con gente amontonada en las esquinas, en la mitad de cuadra, otros que caminaban hacia Plaza de Mayo, qué sé yo, una cosa que en el sueño que uno. Y entonces lo que yo observaba, o sea, oía más que observaba, porque era que ya se estaban instalando las usinas de rumores. Vio que cuando hay algún problema se junta la gente y empiezan los rumores. Y yo seguía inmóvil en el sueño.
la confusión aumentaba, un accidente aquí, un incendio por allá, tropas imaginarias de soldados que salían de sus cuarteles para resguardar el orden marchando hacia Plaza de Mayo, carros de asalto, helicópteros sobrevolando casi rasantes por encima apenas de los edificios, hacían temblar a la gente en la calle. En fin, era un delirio, o sea, muchos cantando, gritando, otros vociferando, por fin se fueron, y los insultos, era tan confuso y tanta la alegría, porque eso es lo que resaltaba por encima de todo, una alegría generalizada y expresada en insultos, en vociferos, en griterío, pero lo que más se destacaba eran los grupos, lo que yo le llamo las usinas del rumor, porque nadie sabía nada, ¿no? Se había producido un imprevisto que no se sabía, no se conocía el origen, o sea, el gobierno venía supuestamente empezando a dar tumbos y señales de que no encontraba salida a la problemática que cada día debía enfrentar, pero nadie imaginaba, por lo menos en el sueño, nadie imaginaba que iba a ser un final tan abrupto, o sea, que este hombre, qué sé yo, o sea, les fallaron, parece, los cálculos, o sea, digamos, sus fusibles no le funcionaron, o sea, no sé, o sea, uno, como yo he dicho ya en estado de conciencia, a mí me hubiera gustado que esto siguiera un tiempo más hasta que terminara, pero en el sueño era todo lo contrario lo que uno deseaba. Y claro, la gente gritando con banderas, con bombos, se fue Macri, ese maldito, así, pero señoras, con niños en los brazos, así, en fin, era una cosa que uno dice, bueno, qué raro, y entonces por ahí había otro grupo que venía avanzando con unas banderas y unos tambores, decía, el gobierno de la corte, no, la corte, la gente que estaba al costado decía, la corte no, esos son unos atorrantes, no queremos que el pueblo se haga cargo del gobierno. El pueblo éramos los que estábamos ahí, o sea, miles y cada vez más hormigas diseminadas, y el pueblo del gobierno es una cosa, entonces la gente marchaba a tribunales, veíamos pasar gente a tribunales, otros que iban al Congreso, el Plaza del Congreso estaba casi lleno, y entonces otros venían cantidades de marchas, así se veía hasta la lejanía, se veía que venían caminando por la Avenida de Mayo hacia la Casa de Gobierno. Incluso en el sueño era tragicómico, por decirte así, por no decirte que yo estaba, uno siempre en el problema ese que tienen las pesadillas, que uno no se puede mover. O sea, veía todo eso, yo estaba en todas partes. O sea, se veía que la gente era una algarabía generalizada. O sea, parecía que se habían desatado todos los demonios, pero todo el mundo... Cosa curiosa, con bronca y gritando y vociferando, insultos que eran irrepetibles, pero contenta, cantando. Llegó la alarma de que turbas incontenidas, incontroladas, avanzaban y hacían saqueos en Carrefour, en Jumbo, en el Walmart, y que la policía los miraba y que no los reprimía, o sea que el caos estaba generalizando en todas partes, y por ahí otra voz, están incendiando McDonald's en la calle Florida, y otros gritaban, gobierno socialista. Era un caos generalizado, y ya estaba llegando la tarde, estaba ya entrando prácticamente el sol, el calor era sofocante, y la gente... lloraban, muchos lloraban de alegría o de, no sé, o de pánico, no sé, pero el país se notaba que estaba empezando a entrar a la deriva, o sea, se veía que se habían desmadrado todas las lógicas y los controles, y claro, en esos momentos se sale toda esa fuerza contenida.
y por eso pasó un tipo gritando con una bandera blanca. La culpa la tiene esa yegua que tendrían que haberla, la democracia tendría que haberla encanado, que no tuvieron los huevos los jueces, y Macri que la hubieran metido en cana, y a todos los atorrantes de la Cámpora y todos los peronistas había que... y corría corriendo y no iba una multitud detrás del tipo. No quiero ni pensar si lo alcanzaron o no, pero era una cosa tragicómica pero dramática al mismo tiempo. O sea que había gente que todavía defendía al hombre que se había ido hace un rato en helicóptero. Todo esto dentro de un sueño, como les dije al principio, que uno ahora digamos en la normalidad desearía no haberlo tenido. O sea, yo no debía haber comido la pizza que comí anoche, pero creo que me queda así como, ¿vieron cuando uno sueña y le quedan como cosas que está atado, que está como maniatado? Creo que hay alguna cosita que quizá me esté olvidando. Ah, claro, me olvidé, o sea, tengo que reconstruir lo que vi, porque a veces veo que los sueños como que se dispersan, los hechos. Y en menos de 2 horas se había corrido el desastre, el desmadre, desde Tilcara hasta Tierra del Fuego, noticias de todas partes, las televisoras desesperados, los periodistas, todo era un desfile por las televisoras, decían es increíble, el peronismo, siempre el peronismo, o sea, toda la culpa en TN y en el Canal 13 y en algunas radios, toda la culpa era de los peronistas, que son unos inadaptados sociales, que no creen en las leyes, en la democracia, en fin, todos los culpables se oían en todas las radios afines al gobierno, el Clarín y todo eso, que el problema era el peronismo son unos inadaptados sociales, no quieren convivir con la civilización, en fin, era una barbaridad, una cosa que es terrible. Pero en la realidad la gente, los rumores, porque eso era lo más, pues, lo que más alimentaba la intriga. Decían que estaban muchos de los funcionarios, estaban en los aeropuertos viajando al exterior con opuestos, o sea que se estaban llevando, qué sé yo, valijas, no sé, en fin, la gente deliraba. No sé si sería cierto o no, pero... y claro... Todo esto no... Ah, me olvidaba, en los bancos, la cantidad de gente que se congregó frente al Banco Nación y al Banco Central, porque decían que estos atorrantes, decían así la gente, se iban a llevar todas las reservas, y entonces, porque como ya pasó lo mismo en el 2001, que se llevaron todas las reservas, se llevaron toda la plata, ahora la gente se agolpó en los bancos, como guardias, así agarrando las manos, que no entraba ni salía nadie de los bancos, porque decían que se iban a llevar todo, que nos iban a dejar en la calle. Bueno, qué noche pesada, caramba, al fin me desperté hoy, Dios mío, me senté en la cama y miré mi señora dormida, qué pesadilla, afortunadamente. Fue una pesadilla, ojalá que no llegara a ocurrir esto. Pero, o sea, yo le he contado detalles, era mucho más todo el desastre que se había dado en el país. Miren, sí. No, le tengo miedo a la Bullrich, no sea que diga que yo estoy tratando de desestabilizar al gobierno. No, yo... De ninguna manera, señora Patricia Bullrich, usted vaya a pensar que yo estoy tratando de desestabilizar un gobierno que ha venido a traernos la democracia, las leyes de la nación, 2 jueces probos, los fiscales y todo lo que ustedes representan, y pobreza cero, en fin, según ustedes, dentro de muy poco tiempo vamos a estar en el paraíso.
¿Cómo usted cree, señora Patricia Bullrich, que yo voy a pensar esas cosas? Por favor.